comenzar la fehaciencia. Habíamos avanzado por ahí, creo que muy poco, me parece, nos quedamos en esta lámina, de acuerdo a mi control. Les había comentado que efectivamente este requisito de la fehaciencia no está explícitamente colocado en la ley del impuesto a la renta, sí aparece en el IGB, y es que se pide que el gasto haya existido, ¿no? Que la operación que vamos a deducir debió ser real y debió existir, ¿no? Y para ello tenemos esta resolución del año 2013, donde el Tribunal Fiscal, para determinar la fehaciencia de las operaciones realizadas en este caso, es necesario, dice, que en principio se acredite la realidad de las transacciones realizadas con sus proveedores, las que pueden sustentarse, entre otros, dice, con la documentación que demuestra haber recibido los bienes, tratándose de operación de compra de bienes, o que en su caso, con indicios razonables de la efectiva prestación de los servicios que señalan haber recibido. La eficiencia para probarla necesita indicios razonables. No sabemos cuáles todavía. Esos indicios razonables son un equivalente de lo que señala esta norma, esta resolución del Tribunal Fiscal, equivalente al nivel de documentación razonable, ¿sí? O sea, igual, es nivel de documentación razonable, ¿no? Si lo llevo para el lado contable, el tema de la razonabilidad va también por un tema subjetivo que es el tema de prudencia, ¿no? Entonces, son temas equivalentes, ¿no? Ahora, quiero que noten algo en esa resolución, y esta resolución habla de actas de conformidad. En específico, el texto dice que si bien no existe norma legal alguna que obligue a los contribuyentes a llevar actas de conformidad de instalación o de recepción, los contribuyentes, dice, deben contar con un nivel de documentación razonable que acredite la fehaciencia de las operaciones que realizan. Para aquellos que hemos transitado por el sector público, cada vez que compramos algo o nos prestan un servicio, es normal elaborar, preparar un acta de conformidad o un acta de instalación o un acta de recepción, ¿no? Es cada área, obviamente, como hay un tema de cobertura y protección frente a cualquier proceso administrativo que nos puedan abrir, por teóricamente cualquier deficiencia que se hay cuando auditoría hace su trabajo, cuando Contraloría hace su trabajo, pues se documentan todas las operaciones. En el sector público es donde, creo yo, sin temor a equivocarme, donde mejor se sustentan los expedientes de gastos de compras, y eso tiene una razón, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Entonces, hay dos tipos de operación no fehaciente o no real, ¿no? La primera es que efectivamente la operación que estamos revisando no existió, ¿no? Que es la conocida también como operación falsa, ¿no? Por ejemplo, una empresa deduce facturas por bienes o servicios que nunca le fueron entregados, o los servicios nunca fueron prestados, o que superan por mucho su capacidad de almacenamiento y o consumo razonable, ¿no? Por ahí han salido varios casos, inclusive en la televisión, de gente famosa artísticamente, ¿no? Además, también existe otro caso que es lo que se conoce como factura de favor, ¿no? El sujeto que emite el comprobante no realizó el trabajo que aparece señalado en el comprobante, ¿no? Por ejemplo, la empresa manda a construir un edificio, pero el constructor es informal y no le emite comprobante. Así que hace que otra empresa emita la factura por este edificio construido, ¿no? Eh, no tenemos efectivamente un criterio único para calificar una operación como no fehaciente o no real. Esta calificación se realiza mediante pruebas indiciarias, ¿no? Mediante uno o un grupo de indicios que permitirían calificar dicha operación como no real, o por lo menos que no fue realizada por el sujeto que emitió la factura, ¿no? Y de acuerdo a la RTF, observancia obligatoria 1585-2009, el obligado a probar la realidad de la operación es el contribuyente, ¿no? Y ese es el texto en el cual se menciona esta obligatoriedad, ¿no?
El recurrente fue requerido expresamente por la administración para que sustentara la realidad o fehaciencia de las operaciones de compra realizada con sus proveedores mediante las facturas antes solicitadas. Sin embargo, no cumplió con presentar esos medios probatorios, pues no presentó documentación que acreditara fehacientemente la recepción e ingreso de los bienes comprados a su establecimiento, como por ejemplo las guías de remisión, así como documentación que sustente los pagos realizados. Es decir, en una fiscalización, bueno, obviamente yo creo que lo lógico es que sea que quien sustente la operación sea el lado correcto sea el contribuyente, porque somos nosotros los que hemos ejecutado la operación, ¿no? Como ejemplo de esta aseveración que hace el Tribunal Fiscal, ¿no? Está esta resolución del año 2004, en el que se dice que no procede deducir como gasto, dice, los servicios de soporte técnico cuya prestación efectiva no ha sido acreditada por la empresa, dice, no resultando prueba suficiente la exhibición de los recibos por honorarios. Entonces, ¿qué podemos concluir de la lectura de estas tres líneas? En principio, que no solamente, que no basta el comprobante de pago, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ir captando, ¿no? En esta resolución del Tribunal Fiscal del 2012, habla que efectivamente hay que acreditar la realización de las transacciones realizadas directamente con sus proveedores, las que pueden sustentarse, entre otros, dice, con la documentación de haber recibido los bienes, tratándose de bienes, o en su caso con indicios razonables de la efectiva prestación de los servicios que tenían han sido prestados. O sea, vamos en línea de la resolución del Tribunal Fiscal de hace dos láminas atrás, pero nuevamente, no se dice qué documentación es. Entonces, lo que nos queda es ahora analizar qué comportamiento debemos, qué comportamiento debemos revisar, cómo debemos revisar el comportamiento de cada una de las partes que participan en una transacción que genera un gasto para una empresa, un gasto o un costo también, porque en la eficiencia no se diferencia si es que es costo-gasto. Y acá tenemos una operación, estamos vendiendo nuestro carrito y estamos recibiendo dinero. Tenemos, por un lado, quien vende vende el carro, el vendedor de bienes o el prestador de servicios, y por otro lado tenemos al comprador del bien o el usuario del servicio. El vendedor vende bienes, presta servicios al comprador o al usuario, y el comprador usuario paga la operación. Y acá, antes de avanzar, hay una pregunta importante, ¿no? ¿A nombre de quién se realiza el pago? Eso también es un tema importante. Entonces, acá tenemos que preguntarnos del lado del vendedor, las preguntas que tenemos que hacernos es si el vendedor tuvo suficiente personal para prestar el servicio o para fabricar el bien que nos vendieron, si tiene la suficiente capacidad operativa, es decir, si tiene la suficiente cantidad de camiones, de máquinas, de ilustradoras, no sé bien que hay empresas de servicios de limpieza, de ilustradoras, y cómo prueba que las tiene, cómo prueba que las máquinas, que esta maquinaria estuvo a servicio del contribuyente que utilizó este gasto, ¿no? Y si además tiene la suficiente capacidad financiera, los suficientes recursos económicos para poder llevar a cabo toda esa operación para finalmente vender los bienes o prestar el servicio que fue contratado por el contribuyente. Y desde el lado del comprador o del usuario, tenemos que preguntarnos cómo ingresa esta compra de bienes, esta prestación de servicios en los procesos operativos de la empresa. Y además también nos tenemos que preguntarnos cuál es el uso que se da al adquirido, ¿no? Entonces vamos a revisar ahora, vamos a revisar en primer lugar todo
todos los aspectos relacionados con el vendedor, ¿no? Entonces, desde el lado de recursos humanos, efectivamente, es necesario, dice que la empresa que presta el servicio o que vende los bienes cuente con el personal que por su cantidad y o preparación sea capaz, dice, de llevar a cabo la prestación contenida en el comprobante que sustenta la deducción, ¿no? Es decir, esta, esta empresa debe mostrar que su personal, que tiene una cantidad suficiente y que además, dependiendo de lo que hagan, pueda sustentar la profesión, la especialización y la experiencia acreditada para, para poder sustentar que ha prestado ese servicio o que ha vendido ese bien, ¿no? Ojo, que este personal no necesariamente puede estar en la plan, no necesariamente debe estar en la planilla de la empresa, ¿no? El personal al que nos referimos dice puede prestar sus servicios a la empresa mediante distintos mecanismos. Como les había comentado en la planilla, no podemos tenerlo como renta de cuarto, como locación de servicios, también podemos tener un contrato de obra o podemos tenerlo bajo una subcontrata, que esos serían mecanismos directos y además también hay mecanismos indirectos, ¿no? Para tener ese personal, ¿no? Contratando con la empresa en la que trabaja o los servicios de intermediación laboral, ¿no? Y, por ejemplo, está esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2003, ¿no? Lo curioso es que acá, en este caso, la Administración Tributaria adicionó, no reconoció el gasto como deducible de un servicio porque había encontrado debilidades formales en la empresa que prestó el servicio, ¿no? ¿Sí? Perdón, había mostrado debilidades formales en la contratación, en el control del personal que tenía a su cargo, ¿no? Y es por eso que esta resolución del Tribunal Fiscal dice que el hecho que los proveedores de la recurrencia no hubieran cumplido con normas de carácter laboral municipal, tales como el registro oportuno de sus trabajadores en el libre planillas, la obtención de autorización de funcionamiento, así como que los proveedores no hayan presentado una relación que elaboraban para ella ni los controles de asistencia, no enerva la prestación de los servicios a que se refieren las facturas, materias de reparo. Ojo, yo sé que hay varias facturas, perdón, varias resoluciones del Tribunal Fiscal en el que están así que hacen énfasis en este requisito de de mostrar la relación de los trabajadores que laboran para una obra, pero cierto es también que hay una resolución, que esa resolución dice lo contrario, ¿no? Y es que eso también es medio complicado, ¿no? Por ejemplo, si usted, cuando yo lo he visto de manera directa porque eh, la casa, la vivienda que tengo ahora es, cuando la compré, era una vivienda que tenía para esa fecha 50 años de antigüedad y yo hice muchas modificaciones o contraté a un ingeniero que tenía su empresa pequeña y la gente rotaba muy rápido, ¿no? 2 días, 3 días, 4 días y se iba a otra obra y venían y salían, ¿no? Eh, yo sé que es necesario probar las cosas, pero a veces, como les digo, a veces el tema, este tema de eh, de la velocidad que tienen las empresas por la necesidad de hacer negocios, pues hace que a veces esta situación a veces se deje de lado, ¿no? Pero solamente quería mostrarles que existe una resolución del Tribunal Fiscal en el que efectivamente eh, no apoyó la posición de la administración tributaria en este requisito de tener la relación de los controles de asistencia, ¿no? Ahora vamos a ver los recursos operativos y vamos a hablar desde el punto de vista que quien presta el servicio eh, necesita maquinaria para prestarla, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que si esta prestación facturada requiriese para su realización maquinaria, terreno o infraestructura, sin la cual resultase imposible haberla ejecutado, su ausencia en cabeza del contribuyente que emite la factura generaría, en teoría, que la operación fuera calificada como irreal o no fehaciente. Sin embargo, y de la misma manera que en el caso anterior, existe la posibilidad de que los bienes no sean propiedad del contribuyente que emite el comprobante,
sino que los hubiera usado a través, por ejemplo, de alquiler, de asociación en participación y de consorcios, entre otros, ¿no? Los famosos joint ventures, ¿no? Y para ello hay, como soporte eso, hay una resolución del Tribunal Fiscal del año 2002, y lo que había encontrado la administración tributaria en esa fiscalización eran unas facturas por alquiler de determinados bienes cuando fueron al prestador, a quien prestó el servicio, a quien prestó el servicio de alquiler, cuando fueron a buscar en el libro inventario de balances, no estaban anotados estos bienes y automáticamente hicieron el reparo correspondiente, generaron la no deducción. Se fueron hasta el Tribunal Fiscal y esto que están leyendo es lo que señaló el Tribunal Fiscal, ¿no? Dice, con relación a que en el libro de inventarios y balances los bienes no figuran en forma discriminada como parte del activo, dicho hecho puede originar la comisión de una infracción por no llevar correctamente los libros contables, pero no implica la realidad de la operación. No existe ninguna norma ni dispositivo legal que exija al beneficiario del servicio requerir al prestador del mismo que acredite que en su libro inventarios y balances deban estar anotados los bienes que son objeto de la sesión. Lo que pasa es que, bueno, costumbres muy antiguas, cuando se hacía contabilidad, y me parece que se comenté en alguna clase, usted encontraba, ¿no? Agarraba un libro de activos fijos y decía, ¿no? Compras enero 1990, compras febrero 1990, compras marzo 1990, y ahí terminaba todo. Entonces, obviamente era muy complicado, pues, tener identificado detallado, de manera detallada el control de esos bienes, ¿no? Pero también, ojo, no se olviden, ya el Tribunal Fiscal con esa resolución entra y toca ese tema, ¿no? Otra resolución del Tribunal Fiscal por el tema de recursos operativos dice que nos resulta válido para considerar la prestación de un servicio de transporte como fehaciente, exigir que el mismo sea realizado con activos propios de la empresa prestadora de servicio. En este caso, era una empresa que prestaba servicios de transporte, pero que no tenía vehículos en su control de activos fijos. Y lo que dijo Sunat es, oye, el gasto que te han prestado no es fehaciente porque la empresa que te prestó el servicio no tiene los vehículos, no tiene vehículos en su activo fijo. Y lo que ocurría era que había un subarrendamiento, es decir, la empresa que prestaba el servicio de arrendamiento en el contribuyente alquilaba a su vez vehículos de otro lado, y lo que hacían ellos era, perdón, no era un subarrendamiento, arrendaban los vehículos y prestaban el servicio de transportes. Entonces, obviamente, eh, no había vehículos en el control de activos fijos de la empresa que proporcionaba el servicio de transporte, pero hacía el trabajo porque obviamente tenía como demostrar, tenía a su disposición los vehículos para prestar ese servicio, ¿no? Y ahora vamos a ver los recursos económicos, es decir, el dinero, ¿no? Eh, y esto también se observa cuando ocurre que resulta poco probable que el emisor de la factura dice, hubiera podido tener bienes o recibir dinero, tal como se indica en el comprobante, ¿no? En la mayoría de estos casos no se cuestiona, dice, la prestación del servicio, la prestación facturada, sino que la persona que la facturó efectivamente la haya ejecutado, ¿no? Ahí salta este tema, ¿no? Ojo, en algunos casos se ha visto que para determinar que una operación es no real o es no fehaciente, es la falta del registro y declaración del respectivo comprobante por el vendedor, lo que se detecta ahora de manera masiva a través del DAOT, ¿no? Declaración anual de operaciones por terceros, ¿no? El contribuyente dice que deduce la adquisición, debe considerar que una conclusión basada únicamente en dicho indicio no tiene sustento, ¿no? Debido a que el contribuyente no es obligado y seguramente no tendrá la posibilidad de revisar los registros tributarios o proveedores, ¿no? Que esté en línea de lo que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? Que por faltas en el trabajo que hacen los proveedores, en el trabajo de control tributario, no necesariamente te tienen que desconocer a ti el gasto, ¿no? Eh,
ese es un caso ya del 2005, pero también es importante verlo porque a veces, yo lo he visto una, dos veces, que a veces llegan los auditores SUNAT y comienzan a revisar el gasto y entran a un tema de desconocer una situación, de desconocer el gasto a través de notar que quien prestó el servicio está como no ha habido en, ¿cómo se llama? En la página de SUNAT, en la revisión que se hace, pero también a veces ocurre que eh, el auditor no nota, tal como lo dice acá la propia resolución, esta resolución del Tribunal Fiscal no nota que si bien está no habido en el momento que ellos hacen la revisión, en el momento que sí se hace la revisión, perdón, en el momento que sí se utilizó el comprobante, en ese momento sí era habido ese contribuyente, ¿no? Entonces, eso es lo que señala también esa resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? La condición de no habido no es un hecho que por sí solo evidencie que la operación realizada no sea real, pues los hechos en materia de examen se determinaron durante la fiscalización, siendo que en el caso de autos no se evidencia que la condición de no habido existía durante la realización de las operaciones observadas. Entonces, por ejemplo, en muchas empresas, cuando ahora por los controles que hay que establecer, entre otras cosas, se pide que revisen la información del contribuyente en la página web, ¿no? Trabajo que yo debo pensar que ya se está reduciendo, que vamos a tener que reducirlo porque ya con la creación de los comprobantes electrónicos, pues ya es más sencillo verificar todo, ¿no? Pero en la época que todavía habían comprobantes manuales, pues sí, pedíamos que revisen si la factura estaba, si era válida, si el contribuyente estaba habido, si la autorización de la factura era la misma que estaba en la impresión, ¿no? Entonces, habían varias cosas que le pedíamos a la gente al equipo básicamente de cuentas por pagar, que valide, ¿no? Pedíamos esa validación para evitar esas sorpresas posteriores, ¿no? Porque también he visto casos yo de gastos que se aceptaron, que se pagaron y que no se pasaron por ese filtro y que finalmente, pues, cuando uno entra a hacer la revisión, pues, el prestador del servicio o quien vende el bien no era habido en el momento, en la fecha en la que se hizo la transacción, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente los indicios con los medios de pago, ¿no? Lo que habíamos visto cómo se paga, ¿no? Y eso que está acá, eso suele en empresas pequeñas, ¿no? Siempre se dice, hoy anda más rápido porque me están fastidiando y quieren la plata rápido, anda, cobra en efectivo el cheque y, y deposítalo directamente en la cuenta, ¿no? A veces pasan esas cosas, ¿no? Y lo que ocurre a veces también es que el cliente te dice, tu proveedor te dice, oye, no me deposites en la cuenta de empresa, deposítame en mi cuenta personal, ¿no? Bueno, ahí se arman varios enredos, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando la empresa señala que ha pagado en efectivo o paga mediante cheque del personal del propio comprador, ¿no? Ya sea el pagador, el tesorero o el contador, y no puede acreditar el depósito final en cabeza del vendedor, genera un velo de dudas sobre la veracidad de la operación y es correcto, ¿no? Y debemos recordar que a partir del año 2004, la no utilización de medios de pago constituye un motivo legal suficiente para desconocer el gasto y el crédito fiscal de la empresa que adquiere bienes o servicios, ¿no? Hay esa resolución del año 2002, ¿no? Antes de la bancarización, en el que se desconoce la deducción y el crédito fiscal por servicio de transporte debido, entre otros supuestos, dice, a la ausencia de documentación pertinente que acredite la forma como se pagaron las transacciones, ¿no? Y esta resolución del 2018, en la que vamos a revisar rapidito los indicios en el cruce de información, que es obviamente ustedes cuando necesitan ver algo hacen cruce de información con un tercero, y ojo, el Tribunal Fiscal dijo que el hecho de que el cruce de información con el proveedor haya sido infructuoso no puede por sí solo sustentar el desconocimiento de la operación observada, ¿sí? Hay que tener
Todos debemos tener cuidado con eso, ¿no? Acá cerramos la parte de los indicios desde el lado del vendedor. Ahora vamos a ver los indicios en cabeza del comprador. Vamos a ver, no sé por qué retrocedí. Vamos a ver ahora todo lo que viene desde la cabeza del comprador, ¿no? Ahora vamos a ver, ya, la empresa compró bienes, recibió servicios. La pregunta es, ¿eso se llegó a insertar en el proceso operativo de la empresa? Es decir, ¿formó parte del costo de producción? ¿Formó parte del almacén? ¿Formó parte de los gastos de venta, de los gastos de administración? Esas son las preguntas que hay que hacernos acá, ¿no? Cuando hablamos del proceso operativo, se trata de que cuando razonablemente, en virtud a la adquisición, el adquiriente debió realizar determinadas gestiones, documentos u obras. La incapacidad del contribuyente para acreditar esas situaciones, dice, va a generar una duda razonable sobre la fehaciente de la operación, ¿no? Y acá hay una resolución del año 2002, que esto ha ido cambiando, pero igual es bueno que sepan que en algún momento el Tribunal Fiscal dijo lo contrario a lo que a la tendencia que hay ahora, ¿no? Que no creo que sea mala, sin embargo, siempre hay que repreguntarse qué más se puede hacer cuando estemos frente a este caso, ¿no? Esa resolución del 2002 dice que el hecho que la recurrente no haya exhibido la guía de remisión correspondiente no es circunstancia para concluir en que la operación no es real, más aún si dicho incumplimiento es imputable al emisor de la guía y no al adquirente, toda vez que la compra incluye el transporte e instalación de los bienes. Asimismo, dice, la falta de presentación de documentación que sustente la recepción de los bienes no es suficiente para desconocer la operación, debido a que no existe norma legal alguna que obligue a los contribuyentes a llevar actas de conformidad de la instalación o recepción de los bienes. Como dije, sale fuera de lo común esta resolución del Tribunal Fiscal, es cierto, se les dejo ahí para que sepan, para que la revisen y vean qué es lo que pasó realmente ahí, ¿no? Pero si existe una resolución del Tribunal Fiscal en la que no, que ellos pensaron en ese momento que no era necesario tener tanto sustento, cosa, como digo, que ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver, a partir de acá, la mayoría de las resoluciones que vamos a ver eh, confirman pues la posición que ya ha ido apareciendo, en que efectivamente hay que documentar todo y con detalle, ¿no? En esta resolución del año 2006 resulta procedente, dice, el reparo por operaciones no reales debido a que la recurrente no ha presentado documentación suficiente, dice, que acredite la efectiva realización de las adquisiciones de bienes y servicios a sus proveedores, como podría ser, y ojo, lo puso en condicional el Tribunal Fiscal, como podría ser, ¿no? Sí, te voy a lanzar una relación de operaciones que se pueden hacer, pero no necesariamente pueden ser estas, pueden ser más, pueden ser menos, podría ser, ¿no? Guías de remisión que sustenten el traslado de los bienes adquiridos, los ingresos y salidas de los almacenes, la recurrente, los contratos, las órdenes de pedido, las proformas y los presupuestos, no obstante que la Administración Tributaria solicitó la acreditación de la realización de las operaciones en materia de reparación. Sí, el Tribunal Fiscal en algunos casos se ha lanzado, permítanme usar ese término, a detallar qué cosas deberían ser, pero finalmente nunca dijo, esto debe ser, o sea, no hizo un checklist, no se dijo, oye, por ese caso, nosotros creemos que esto podría ir podría acompañar la documentación para que se sustenten las operaciones y que no te digan que no hay fehaciente, ¿no? También tenemos que ver, ahora vamos a ver el uso de las compras, ¿no? Es decir, cuando razonablemente dice, en virtud de la adquisición, el adquiriente debió realizar determinadas gestiones, documentos u obras, ¿no? Y la capacidad del contribuyente para acreditar estas adquisiciones, estas gestiones, estas obras, y también generará una duda razonable, ¿no? En esta resolución del año 2003, es una resolución bien interesante porque ocurrió lo siguiente.
Este caso era de una empresa que tenía embarcaciones pesqueras. Entonces les comentaba que en este caso era una empresa que tenía embarcaciones y que curiosamente el consumo de combustible de estas naves había subido, se ha incrementado en exceso, no sé, no tiene un promedio, dice, oye, tú gastas 2.000 galones mensuales, por poner un número, y en septiembre y en diciembre del periodo revisado, el consumo fue de 5.000 galones por mes. Vas y volteas, oye, ¿qué cosa, cuál es tu negocio? Ah, embarcación pesquera, entonces sí necesitas combustible para las embarcaciones, ya, causalidad superada, ya, ahora, ya, vamos a ver, me tienes que probar por qué gastaste 5.000 galones en septiembre y 5.000 galones en diciembre. Eso es eficiencia. Finalmente, el resultado de esa solicitud, manifestada a través de la RD correspondiente, es el que ven ustedes en la lámina, ¿no? Se desconocen las operaciones de compra de combustible realizadas por el contribuyente, pues hubo un exceso en la adquisición del mismo durante los periodos de septiembre y diciembre. Lo indicado se fundamenta que el contribuyente no ha presentado ningún control de consumo de combustible ni ha demostrado que ni ha demostrado el mayor consumo de combustible durante los meses en cuestión y tampoco demostró que eran operaciones reales. Es decir, todo, todo estaba mal en ese contribuyente. Solamente tenía las facturas y obviamente no tenía controles internos, dijo que no tenía controles internos y que por lo tanto no podía demostrar, él decía que sí, que mis naves se habían malogrado varias veces en alta mar y que tenía que salir una nave con una suerte de remolque y traerla y eso incrementaba el consumo de combustible, pero pruébalo pues, ¿no? Pero nunca lo pudo probar. Así que obviamente el reparo cayó por su propio peso. Ahí no hay problema. Veamos esta resolución del Tribunal Fiscal ya para cerrar la parte de los indicios usualmente usados en cabeza del comprador. Continuando, nos habíamos con esta resolución del 2020, esta está más fresquita, ¿no? La tomo, o sea, a pesar de ser IGB, la tomo porque es bien interesante el planteamiento. Dice, no se encuentra debidamente fundamentado el reparo de crédito fiscal del IGB de que califica una operación como no real cuando ese se fundamenta únicamente en incumplimiento de las obligaciones tributarias de los proveedores. Es decir, la administración tributaria visita a un contribuyente, le encuentra, le pide sus facturas, el contribuyente sustenta, obviamente usted, la administración tributaria ha hecho cruces, ha encontrado debilidades en el proveedor y ha regresado al contribuyente y ha dicho, oye, contribuyente, mira, tu proveedor ABC no cumplió estos requisitos y por lo tanto te vamos a desconocer el gasto por falta de eficiencia. Se han ido al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal dice lo que les estoy mostrando, que a pesar de que el proveedor o los proveedores de este contribuyente han omitido la presentación del DAOT, han omitido presentar la DJ, solo tienen un trabajador en la planilla electrónica y no han contestado los cursos de información notificados, eso no es suficiente para el Tribunal Fiscal, ¿no? Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto el reparo de crédito fiscal máxime cuando se aprecia, ojo con eso, máxime cuando se aprecia que la SUNAT no desvirtuó el valor probatorio de la documentación y los argumentos presentados por la recurrente. Donaldson, y esto refuerza la respuesta a tu pregunta, porque efectivamente cada caso es particular, ¿no? Cada caso es particular, ¿sí? Ese es un tema muy importante, ¿no? Es como la medicina, ¿no? Un cuerpo humano no es igual al otro, igual las fiscalizaciones. A pesar de que van a ver lo mismo, un contribuyente no tiene la misma actuación que otro y salen muchas cosas y eso, el resultado de eso está justo en esta resolución del Tribunal Fiscal, ¿sí? Y ahora vamos a revisar alguna jurisprudencia y vamos ya de camino a ver qué cosa podemos hacer con esa con ese famoso checklist que estamos buscando todos. Yo lo sigo buscando también y hasta ahora no lo encuentro, ¿no? Año 2012, resolución del Tribunal Fiscal de ese año.
Para aprobar la recepción de los muebles deben presentarse guías de remisión, partes diarios de almacén u otros documentos internos que acreditan el ingreso de aquellos y el destino dados a los mismos. O sea, siempre se habla de guía de remisión, siempre se habla de partes diarios y otros documentos internos, ¿no? Partes de ingreso, porque el parte diario de almacén usualmente se pone ese nombre a aquellos documentos que sirven para sacar existencias que salen o a la venta o al proceso. Pero, por ejemplo, hay partes de ingreso a mercaderías. Pues, todo eso se tiene que preparar. O sea, hay que armar todo un circuito de control interno. Las empresas deben tener un circuito de control interno que le permita validar toda esa parte de las existencias. A su vez, para demostrar la cancelación de precios, se debe exhibir los cheques emitidos, estados de cuenta bancaria, vouchers bancarios y o constancias de transferencia de dinero, dice, o cualquier otro documento que permita acreditar la fehaciencia o efectiva realización de las operaciones, y no solo limitarse a manifestar que canceló en efectivo todas las operaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, si es 2012 es una operación del 2008 igual, ¿no? O sea, no basta con el dicho contribuyente, sino que hay que demostrar cómo se cancelaron esas cuentas, ¿no? Este caso es bien interesante, ¿ah? Tiene muchas pruebas, pero al final todas fueron desestimadas. Adelanto el final del partido, ¿no? Eh, RTF el año 2014, SUNAT efectuó un reparo por operaciones no reales. La administración consideró, dice, que la recurrente no había sustentado fehacientemente los servicios de asesoría gerencial y financiera prestado por uno de los proveedores. Cuando le preguntan por la documentación a este contribuyente por la documentación que sustente este servicio, el contribuyente presenta un contrato de prestación de servicios generales, muestra presupuestos operativos, muestra reportes bancarios, muestra flujos de caja, muestra informes gerenciales, dice, integrales anuales emitidos por el proveedor y además detalló el nombre de las personas naturales que prestaron el servicio. Wow, uno dice, oye, hasta acá vamos bien, ¿no? O sea, contribuyente 1, Tribunal Fiscal 0, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces, como el partido de ayer de Alianza que iba perdiendo 2-0 y de repente cuando prendí la radio y después de escuchar los dos primeros goles que fueron hasta el minuto 10, yo dije, uy, ya perdieron. Después me entero por la radio que voltearon el partido, ¿no? O sea, así va a pasar acá. Tribunal Fiscal dice que no se había presentado un mínimo de elementos de prueba que acreditaran la realidad de sus operaciones, por lo que confirmó el reparo. Ajá, 3-2, el último gol fue el de Farfán ayer, por si acaso. Precisó lo siguiente en relación a la documentación presentada. Informes gerenciales integrales anuales. ¿Qué dice de estos documentos el Tribunal Fiscal? Señala que no se encontraban suscritos por el proveedor. Ajá, faltaba una firma. Además, dice, de su contenido no se apreciaba que dicha documentación tenía por finalidad brindar al contribuyente orientación, asistencia y consejos especializados en la toma de decisiones empresariales en las áreas de gerencia y finanzas, sino que se circunscribían a señalar informaciones de dominio público o a describir acontecimientos que se dieron en el entorno empresarial del contribuyente. Es como que yo diga que yo presto un servicio de asesoría financiera y recorto todos los días el tipo de cambio del peruano y lo envío. Más o menos así, ¿no? Y corto las noticias, ¿no? O sea, hay gente que hace ese servicio, pero obviamente no va como servicio de asesoría financiera, tiene otro nombre, ¿no? Si el Tribunal Fiscal a la hora que chequea el flujo de caja que entrega a esa empresa que prestó estos servicios, dice que no se esos flujos de caja no se encontraban rubricados, dice, por ningún funcionario de la empresa proveedora, no resultando suficiente las comunicaciones realizadas entre el contribuyente y el proveedor a este respecto, ¿no? Agrega el Tribunal Fiscal que la efectiva prestación del servicio debió acreditarse, abro comillas, mediante los respectivos informes parciales y o finales emitidos por el proveedor respecto de los servicios efectuados. Hay que agregar a ello la correspondencia y o documentación que contenga el suministro de información especializada
y los documentos que sustenten fehacientemente la cancelación de los servicios en cuestión. Miren ustedes que en este caso sí, ya el Tribunal Fiscal, para este caso puntual, esboza una relación de documentos, ¿no? Pero lo pone igual, debió, ¿no? O sea, lo pone, bueno, en este caso es pasado, ¿no? Pero aquí sí ya esbozó, como es un caso puntual, esbozó acá qué documentos debieron haberse presentado para hacer deducible ese gasto, ¿no? En esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2014, en esa resolución se hablaba de una empresa que compraba pieles, ¿no? SUNAT entra, hace su trabajo y hace este reparo, ¿no? Por operaciones no reales, pues el contribuyente no había presentado, dice, documentación suficiente que acreditara la realidad de la operación. A fin de acreditar la realidad de la compra de pieles, el recurrente había presentado facturas, guía de remisión y copia del CARDEX, en el que se detalla el inventario tanto por las entradas como por las salidas de esas existencias. ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal en este caso? Confirma la apelada y revisa, analiza lo entregado por el contribuyente. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal respecto de esas guías de remisión? Que restaban fehaciencia a la operación realizada, pues no consignaban esas guías de remisión los datos de la unidad de transporte, ni del conductor, ni la recepción de los bienes indicados en la guía. Todo mal. Y en cuanto a las facturas y el inventario, por sí solos no resultan suficientes para acreditar la realidad de la operación. Agrega el Tribunal Fiscal que a fin de acreditar la realización de la operación, se debió presentar además las formas, órdenes de pedido de compra, correspondencia comercial cursada, contratos, guías de pedido, parte de ingresos a los almacenes, los bienes adquiridos, cheques, vouchers de caja, entre otros, ¿no? Entonces, cada vez el Tribunal Fiscal se atreve a mencionar información, a mencionar qué información debe considerarse para ver si una adquisición o una prestación de servicios es eficiente, pero no hay un dato fijo. Vamos a revisar ahora esta resolución del año 2014 y en el que vamos a ver servicio de construcción y dice que para acreditar la efectiva prestación de estos servicios de construcción no basta solamente los compras de pago ni la anotación en el registro de compras. También debe contarse con documentación. ¿Cuál es esta documentación? Tales como, casi condicional, informes, valorizaciones, avance de obra, relación de personal que hizo la obra, entre otros, y adicionalmente, eh, cómo se cancelaron estas obras. Acá sí, bueno, ese tema sí es un poco complicado, o sea, desde el punto de vista del contribuyente, porque generalmente cuando uno construye, uno siempre, para evitarse problemas, uno siempre termina contratando una empresa formal y bueno, ellos tienen muchos temas, ¿no? Y básicamente, como lo vamos a ver cuando veamos ingresos, pues definitivamente en el sector construcción, el tema del avance ahora es mandante para la generación de flujos de caja de estas empresas, ¿no? Entonces, ahí está. Suna también dice qué es lo que debería tener cuando querramos documentar servicios de construcción. Ojo, en esa resolución del Tribunal Fiscal, lo que nos dice es que no basta la presentación del estado de cuentas del contribuyente para sustentar las operaciones no reales, porque ahí no se puede identificar a los beneficiarios de los pagos efectuados si no constituyen un medio de pago admitido por ley. No estamos hablando de los estados de cuentas bancarias, no estamos hablando de las mismas transferencias bancarias, ¿no? Entonces, ojo, bueno, en este caso pues presentaron solamente el estado de cuenta, no presentaron las transferencias ni nada de los sustentos reales que originaron los movimientos en estas cuentas bancarias, ¿no? Nuevamente, en esa resolución del año 2015, que hace referencia a una resolución de 2003 y una resolución del 2006, hablan que es preciso, dice, que se investiguen todas las circunstancias del caso para demostrar que no existió una operación real. Dice, actuando para tal efecto todos los medios probatorios pertinentes y sucedáneos siempre que sean permitidos por el ordenamiento tributario. ¿Y qué de particular tiene esa resolución? Que habla nuevamente y afirma el tema de
que el contribuyente debe acreditar la realidad de las transacciones efectuadas directamente con sus proveedores con documentación e indicios razonables. Y además agrega que, por otro lado, la administración debe realizar acciones destinadas a evaluar la efectiva realización de tales operaciones sobre la base de la documentación proporcionada por el contribuyente, y que además debe hacer cruces de información con los supuestos proveedores y cualquier otra medida destinada a lograr dicho objetivo. Esta resolución está en línea, felizmente, a lo que hicieron en su momento Verónica, donde conversamos con Jimmy, con Cecilia y con otros compañeros, ¿no? Con otros integrantes del grupo, ¿no? Entonces, vista ahora esa situación con esa resolución del Tribunal Fiscal, no basta que el contribuyente no entregue la documentación en indicios razonables, sino que lo que nos entreguen, porque yo también actúo como una suerte de fiscalizador cuando estoy haciendo auditorías preventivas, que lo que nos entreguen, la valoricemos, le demos el tratamiento correspondiente y digamos, oye, lo que tú me has entregado si es suficiente o no suficiente, y sobre eso ya vemos qué acciones seguir, ¿no? Porque es importante también esa resolución por lo siguiente: es necesario demostrar, dice, todo el circuito de operación, de las operaciones de adquisición de los bienes o servicios en materia de reparo. Así, uno de los aspectos que deben ser constatados es la entrega efectiva de los bienes o la prestación efectiva de los servicios por parte de los proveedores que emitieron los comprobantes de pago al comprador o usuario del servicio, en cuyo primer supuesto es necesaria, si hablamos de entrega de bienes, es necesaria la verificación de documentos como reportes de control de ingresos o registros de inventario de los bienes del almacén del comprador, o de su entrega al mismo o a quien éste haya asignado, así como el pago de la adquisición de dichos bienes o servicios. Entonces, miren, lo que menciona esa resolución del Tribunal Fiscal es que hay que probar todo el circuito, que es de manera aproximada lo que les había indicado cuando les hice la pregunta, cuando les envié el primer correo, ya hace un mes y pico atrás, sobre los circuitos, ¿no? Entonces, tenemos que ir probando todo ese circuito de flujo de documentación, de flujo operacional, y qué documentos tienen que acompañar cada circuito para ver efectivamente si esta documentación que cubre estos circuitos son suficientes para demostrar la eficiencia, ¿no? Que eso es lo que generalmente siempre hacemos nosotros los auditores externos, siempre hacemos esa revisión por circuitos, ¿no? O sea, oye, vamos a ver tu proceso de producción, cómo compras tus almacenes, vamos a ver tus ventas, y ahí vemos tus cuentas por cobrar, cómo es que se registra en la contabilidad de los ingresos, todo eso, nosotros sí lo vemos por circuitos, ¿no? Y esa resolución que viene es sumamente interesante. SUNAT dice: reparo de crédito fiscal por los servicios de impulso y promotoras que habían sido prestados a contribuyentes por considerarlos no reales. Es decir, hay empresas que hacen impulso de productos. Bacus quiere, no sé, pues colocar las cervezas nuevas, las que están trayendo importadas, y para eso contrata promotoras y te hacen degustar la cerveza y esas cosas, y te van regalando, y te van regalando cosas, te van regalando llaveritos. Ya, ese es el trabajo que vamos a reeditar. ¿Qué entrega la recurrente? Dice, a efectos de acreditar los referidos servicios. Vamos a contarlos. Copias fotostáticas de las facturas reparadas. Hoja de resumen de los servicios prestados. Cartas remitidas por ella señalando, por quien prestó el servicio, señalando el plan de trabajo por el servicio de impulso y las rutas que debían seguir las promotoras. Cartas emitidas por el proveedor a la recurrente con los reportes de asistencia de personal destacado. Cuadros de las remuneraciones por impulso y promoción, copias de las boletas de pago, cartas emitidas por dos proveedores solicitando el ingreso de dos personas a dos supermercados donde se promoverían los productos, cuadro de reporte de productos y copias de las planillas de remuneraciones del proveedor. Son, señores, 9 grupos de documentos que presenta
quien prestó el servicio y que a su vez son entregados a la administración tributaria. Y noten ustedes que cubren todo el circuito. Eh, por ejemplo, cuando, bueno, lo más simple, ¿no? Las facturas reparadas, ya sabemos, la hoja de resumen de los servicios prestados, también ya sabemos, son parte administrativa. Por ejemplo, cartas emitidas por el proveedor del servicio señalando el plan de trabajo por el servicio de impulso y las rutas que debían seguir las promotoras. Está atacando ahí ya la operación en sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Oye, necesito promover mi producto en, por ejemplo, Estela Artola en el Yokai Plaza, allá. Vamos, ¿cuántas horas quieres? 8 horas. Entonces, ¿cuántos días? Toda la semana. Entonces, son 2 anfitriones que van a estar acá. Después hay que mandar anfitrionas para hacer los que viven en el cono norte, el bulevar del retablo. Ahí hay que mandar cuatro impulsadoras para las madrugadas. Entonces, todo eso, si es que las impulsadoras tienen que recorrer rutas, tocar puertas o entrar a bodegas, también se indica eso. Una vez prestado ese servicio, el proveedor dice, oye, Roger Grande SRL, hemos hecho este trabajo y estas son las impulsadoras que han ido y acá están las rutas, ¿no? Entonces, como ven, toda esa documentación en la práctica lo que hace es con ese documento se puede reconstruir el proceso operativo que generó este gasto. Y a pesar de que y a pesar de todo eso, el tribunal, perdón, SUNAT había generado el reparo correspondiente. Sin embargo, el tribunal fiscal revoca la apelada, porque para el tribunal fiscal estos documentos sí acreditan la efectiva prestación de los servicios de impulso y de promotores efectuados por los proveedores del contribuyente, ¿no? Miren qué importante es documentar toda la operación para poder así salir adelante, bueno, nosotros los contribuyentes para poder salir adelante con estos gastos y su deducción tributaria, ¿no? Y ahora vamos a ver efectivamente la documentación que debemos tener para determinar fehaciencia en algunos casos. Y vamos a ver la documentación para determinar fehaciencia en determinados casos. Lo primero que tenemos que ver es que, de acuerdo a esa resolución del año 2009, mírenla bien, por favor, hay un criterio establecido ya en una resolución del 2017. El Tribunal Fiscal señala que el artículo 125 del Código Tributario no establece como requisito que los documentos presentados por el contribuyente como medios probatorios sean de fecha cierta. Ojo, por lo tanto, no es un motivo para desconocer la fehaciencia de los medios probatorios. Abro paréntesis. Yo como asesor privado, yo sí les digo, por favor, para evitar cualquier problema, porque puede pasar, trabajemos siempre con documentos de fecha cierta. Mientras mayor sea la cantidad de seguridad que ofrezca un documento, pues obviamente vamos a tener menos discusiones con la administración tributaria en cualquier proceso de fiscalización. Y esto me hace recordar, hace un par de años atrás, algún amigo me contaba esta anécdota. Es un amigo que también ve temas tributarios. Él va a un cliente muy importante y le dice, doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, se le acerca la gente era noviembre de un año, y se le acercó la gente del equipo de RH, de recursos humanos. Doctor, ahora que está usted, y justo me acercó una persona de contabilidad, pero me acercó una persona de contabilidad para preguntarle unos temas y quería que usted me ayude con esa consulta. Dígame. O sea que, doctor, nosotros vamos a hacer una fiesta para el personal. La fiesta va a ser una fiesta muy importante porque los resultados de este año están siendo muy importantes y no vamos a escatimar gastos, que bueno, ¿no? No vamos a escatimar gastos en el evento de fin de año. ¿Qué nos sugiere usted? ¿Cuánto es la inversión? Aproximadamente como 80,000, $90,000. Una fiesta muy, muy grande, muy, muy lujosa, toda de
sitio exclusivo, etc, etc, etc. El amigo dijo ya, traigan un notario, hagan la fiesta delante del notario, que el notario certifique que están en la fiesta, se tomen fotos, igual todo notariado, y con eso, con eso lo guardan. Con esa documentación la guardan, porque obviamente, para ustedes, como administración tributaria, y para nosotros como auditores, como consultores externos, que a la hora que pidas tu cuenta de gastos personal y aparezca un gasto, una sola línea de 80, 90 mil dólares, pues obviamente es lo primero a donde vamos a ir, ¿no? Y efectivamente eso ocurrió a los 2 años de esta situación. Al poco tiempo recibieron una fiscalización justo por ese ejercicio. eh, el equipo correspondiente de la administración tributaria preguntó por ese gasto y están todas las pruebas ahí, ¿no? O sea, si bien es cierto lo que dice esta resolución del Tribunal Fiscal, pues obviamente, mientras más pruebas se tengan, para nosotros los externos siempre apoyamos esa situación, ¿no? Todo documento deben tener fecha cierta, pero notemos, para el caso de ustedes particularmente, que efectivamente ya el Tribunal Fiscal ha dicho que no necesariamente todos los documentos deben tener fecha cierta, ¿no? Sí, hay que tener siempre presente esa situación, ¿no? La siguiente documentación, la siguiente resolución del Tribunal Fiscal, señalando también al mismo artículo 125, dice que los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la vía administrativa son los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de resolver, los que valorará dicho órgano conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la administración. Por ello, las declaraciones juradas obtenidas de los proveedores de la recurrente con firmas legalizadas ante un notario público que se presentaron como prueba testimonial para acreditar la fehaciente de una operación no resultan admisibles como tales. Acá lo que había ocurrido era que el mismo contribuyente había ido y había buscado a sus proveedores y les había sacado una declaración jurada con firmas legalizadas y todo, diciendo estas declaraciones, este documento que efectivamente se había empezado, pero como eso no había sido hecho por la propia administración tributaria, no tienen peso en el proceso contencioso tributario, ¿no? Y vamos a ver esto que vamos a ver esa relación de gasto en experiencia, los procesos operativos que he visto, ¿no? De manera seguida. Cobranzas, apertura de locales, cierre de locales, mantenimiento de sistemas, campañas publicitarias, compra de activos fijos, servicio de transporte, alquileres locales. Lo que yo busco acá, he comenzado por la última lámina, lo que yo busco acá es documentar cada una de estas operaciones de manera específica.